Rosario Robles estuvo presente, usted recordará, en esa reunión. Ayer lo informamos, lo comentamos. También nos había dicho desde tiempo atrás, desde llamada, desde Santa Marta a Catitla, que habían solicitado la presencia del ministro presidente. Y Rosario Robles, gracias nuevamente por estar con nosotros, por hacer estas llamadas. Sabemos que, pues bueno, siempre puede ser complicado y sobre todo las horas, estar en vivo con nosotros, Rosario, pero te agradezco como siempre que lo hagas. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, Elisa, al contrario, el agradecimiento es mío, pues sobre todo después de este momento histórico que vivimos el día de ayer, que fue producto, y esto sí lo quiero decir con mucha claridad, de la iniciativa que tuvimos aquí al interior de Santa Marta y de la carta que firmamos más de 677 mujeres. Así es. Para que viniera el ministro, una carta que fue entregada en la corte por mi hija Mariana Moguel, y que eso es lo que hizo que nos voltearan a ver. No nos habían visto antes. Sí. El gobierno de la ciudad no nos había visto antes, y afortunadamente tuvimos una respuesta muy favorable del ministro, que además pues todas aquí estamos celebrando porque estamos dándole seguimiento a todo lo que está sucediendo, que ya hoy haya empezado a tomar cartas en el asunto en esta reunión con la jefa de gobierno, y lo más importante, la posible reunión con el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la ciudad. De la ciudad, ¿verdad, Rosario? Porque justamente habíamos platicado en este espacio de las condiciones en las que están las mujeres en Santa Marta, Catitla, y en general quienes están presas, y la situación además de vulnerabilidad en particular que viven las mujeres. Y también habíamos dicho que en este caso, pues la mayoría de las mujeres están ahí por delitos del fuero común. Es decir, tienen que atenderle a las autoridades de la Ciudad de México. Por eso la importancia de esta reunión y estos convenios entre el ministro presidente y la jefa de gobierno, ¿no? Y ahora el anuncio que hacen, pues va precisamente en la línea que comentas, Rosario, en que deben de reunirse también con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con la Fiscalía. Y con la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, yo creo que la reunión ayer con el ministro Elisa, que además fue una reunión verdaderamente conmovedora, desgarradora en muchos sentidos, porque estuvieron presentes las mujeres representantes de mujeres que ya están sentenciadas y que llevan 15, 20 años privadas de su libertad. Y estuvimos las que tenemos esta figura de prisión preventiva, ¿no? Que como le comentábamos ayer al ministro, pues realmente es un estigma porque estamos pisando la cárcel cuando somos presuntamente inocentes, ¿no? Sí. Pero mujeres que yo creo tenían tantos años con un dolor contenido, sin poder hablar, sin poder dirigirse a una autoridad de ese nivel, el ministro garante de que nuestra Constitución se respete. Y la actitud de él, Elisa, creo que es encomiable porque primero llegó con su esposa. Segundo, con un staff en donde había mujeres. Tercero, primero nos escuchó. Primero nos dijo que habláramos, que estaba ahí por la carta que habíamos enviado y por la invitación que le habíamos hecho. Y entonces las mujeres hablaron, es decir, al principio pues como que unas cuantas pedían la palabra, pero después haz de cuenta que todas levantaban la mano para platicar su caso, para las injusticias. ¿Cuántas mujeres hablaron, Rosario? Yo creo que hablamos casi más de 30 mujeres, habíamos 200. Sí. De las 1,400 habíamos 200 que las autoridades definieron quiénes iríamos de cada dormitorio. Y pues muchas se quedaron sin hablar. El ministro les dijo, no se preocupen, no por eso van a seguir siendo invisibles. Afortunadamente, como yo te comenté, habíamos hecho un trabajo previo, habíamos llenado un formato muy sencillo que nosotras hicimos y que cada quien llenó de puño y letra, y todos esos formatos se los entregamos, que eran alrededor de 600, se los entregamos al ministro presidente, que además nos dijo que efectivamente no todo estaba en sus manos, pero que sí tenían la voluntad política, porque se daba cuenta que venir de la comodidad de su escritorio, estar ahí, escuchar de viva voz que la justicia
no se está cumpliendo en México, que el sistema penal no está procurando justicia, impartiendo justicia, pues para él le implicaba un compromiso muy grande. Entonces, pues obviamente se reunirá con el Consejo de la Judicatura, con la propia Corte, porque hay aspectos pues del fuero federal que habemos aquí también, gente en ese contexto. Dijo que se requerían reformas constitucionales, que él derivaba de toda esta plática que estábamos comentando. Por lo tanto, yo creo que también hablará con el legislativo. En fin, yo creo que él ya se arremangó la camisa y se puso a trabajar en este sentido, cumpliendo su compromiso con nosotras. Y creo que se fue muy conmovido, se fue muy movido, porque aquí las mujeres hablaron desde el corazón. Oye, Rosario, fíjate qué importante, hubo reacciones, recuerdo también Patricia Mercado, lo informamos aquí, hablaba justamente de los pendientes legislativos, tienen ya ahí, se habían comprometido a tocar este tema de la prisión preventiva, en fin, pero lo ha ido bateando, entonces me parece que esta carta puede ser un detonante importantísimo, Rosario, el que se haya expuesto de esta manera, el que Mariana la haya llevado directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que tú nos hayas permitido aquí conocer también de esa carta, de la firma, del contenido, exponerlo a la audiencia, el que las autoridades hayan sido sensibles al tema. Ahora tienen que trabajar, y creo arduamente, porque además sí hay una gran diferencia entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial local, y hay que decirlo así, simplemente por la carga de trabajo, no voy a meternos en mayores honduras, pero sí te puedo decir, en el caso de la Ciudad de México, que pues nosotros observamos una justicia selectiva. Yo te pongo el caso de la línea 12 del metro. Ahí fue un proceso, y lo dijo con bombos y platillos la fiscal Ernestina Godoy, de justicia restaurativa, lavando de alguna manera las manos de gente muy poderosa con aspiraciones presidenciales, o de una empresa también muy poderosa en México, y entonces se fue a convenios con las víctimas, y sin embargo aquí hay muchas mujeres que podrían ir a un proceso similar y no están en la cárcel, porque les exigen reparación del daño, pero además las mandan a la cárcel. Entonces, por mucho menos que 26 muertos, ¿no? Entonces, evidentemente, o te puedo poner otro ejemplo, que el robo, que es sencillo muchas veces, que cometen un robo por hambre o por lo que quieras, no me voy a poner yo aquí a juzgar, les añade la Fiscalía de la Ciudad de México pandillerismo, cohecho, para agravarles el delito y obligar que haya una prisión preventiva. Entonces, todas esas cosas se tienen que revisar. Fueron las que ayer se plantearon ante el ministro, y creo que en aras de la justicia y de esta deuda enorme que México tiene con la justicia, con el Estado de Derecho, porque si se cumpliera la ley, no hubiera sido necesaria esta reunión con el ministro. Si la prisión preventiva fuera excepcional, como dice nuestra Constitución y como dice nuestra ley, no hubiera sido necesario platicarle al ministro que, como lo hemos comentado, 400 mujeres están encerradas todo el día porque el sistema penitenciario está colapsado con tanta gente que mandan a la cárcel. Qué horror, y que están además en estas circunstancias sentenciadas y no sentenciadas. Así es. Hay que decirlo así claramente, Rosario. Y ahorita que mencionabas los casos, por ejemplo, de Ciudad de México, se me venían a la mente muchos más. La verdad es que de lo que yo he dado seguimiento esta semana, por ejemplo, el caso de Mariel Albarrán, que denuncia a un ex magistrado de la Ciudad de México, es terrible. También, pues, qué decir del caso de Alejandra Cuevas. Aquí te puedo decir casos de mujeres que están por embajadores, que tienen mucho poder y que fueron magistrados y que utilizan el poder judicial para sus venganzas, casos de homofobia, es decir, realmente cada caso, cada historia, y como yo dije ayer con el ministro, porque yo no hablé de mi caso, yo le dije voy a hablar por las mujeres de Santa Marta. Lo comentó. Le leí una frase, una que encontré que dice, la pena es para reformar a la persona. El sentido de la pena, del castigo,
de la sanción es para reformar a la persona. Una vez que haya sido reformada, tiene derecho a ser puesta en libertad. Sí. Entonces, esto lo dijo un abolicionista, un abogado que reformó el sistema penitenciario francés en 1836, Elisa. Estamos 200 años atrasados. ¿Por qué? Porque las chicas, no sé si lo cometieron, no lo cometieron, si eran muy jóvenes, no midieron el peligro, si eran, como sabemos, pues sumisas ante el marido, ante la pareja, ¿no? Sí. Pero después de 15, 20 años que han tenido aquí una actitud ejemplar, tienen derecho a una segunda oportunidad. Sí. No ganamos nada con penas de 50, de 100 años. Lo que tendríamos que estar haciendo es previniendo el delito, no aumentando penas y dejando a la gente eternamente en la cárcel. Sí, esta lógica punitivista que no nos ha servido de nada, ¿verdad? Porque además la impunidad continúa, la inseguridad y la injusticia para las personas que están ahí, en fin, la fabricación de casos, de delitos, la procuración de justicia ha sido un desastre, la impartición también, en fin. Rosario, ¿hay algún parámetro que hayan platicado ya ustedes, las mujeres que están en Santa Marta, Catitla, después de la visita del ministro presidente, para sopesar qué sigue? ¿Cómo evaluar que esta visita se traduzca en mayor justicia? ¿Cuál será el parámetro? ¿Un caso, 2 casos, 3 casos, 5 casos, 4 casos? O sea, los que sean, que empiece a cambiar. Decíamos, Elisa, hoy tuvimos ahorita una reunión en la tarde, el equipo que ha sido promotor de todo esto, sí, y decíamos que esto ya en la conciencia de jueces y magistrados ya va a ser un impacto, porque ya tomó el ministro presidente, o sea, el que está en la cúspide, esta cuestión en sus manos. Entonces, sí, si ya hay una mala sentencia, si ya hay una injusticia, él se va a enterar. Ya es la imagen que queda después de ayer, ¿no? Entonces, ahí sí, pues es muy subjetivo, ¿no? Pero creemos que va a impactar en ese sentido. Segundo, pues vamos a darle seguimiento a las acciones y nosotros creemos, porque otra de las cosas que él informó es del convenio en efecto para que defensores públicos federales que tienen menos carga de trabajo y que son muy buenos, puedan hacer cargo del fuero común, que antes no podían, no tenían esta potestad, pero con el convenio que se firmó esto va a ser posible. Sí. Entonces muy pronto seguramente van a empezar a llamar a las mujeres. Yo creo que también muy pronto van a llamar a las que tienen más de 2 años sin sentencia. Ayer hablaron mujeres que tienen 15 años, 17 años sin sentencia. Ay, no puede ser. 8 años después de que están aquí les reponen el procedimiento. No puede entonces, ser. Pues si no pudieron en 8 años comprobar un delito y van a reponer un procedimiento, pues deje ir a la gente a sus casas y el día que tengan pruebas, pues tráetelas, ¿no? En fin, creo que es un parteaguas. Sí. Creo que es un parteaguas y que iremos viendo en el día a día, que esto no quede simplemente en palabras, en una visita. Yo vi al ministro muy comprometido y vamos a ir nosotras evaluando. Nos hemos decidido ponernos en contacto también con el Poder Legislativo, particularmente con el Senado. Fantástico. Para platicar con ellos, pues toda esta experiencia, es que es aquí la realidad, esta es la aplicación de la ley, no es la teoría. Aquí está la ley, ¿no? Así es, y en la práctica es un desastre, porque en la teoría podemos, ahora sí que como dice por ahí, podemos decir misa, ¿verdad? Así es. Oye, Rosario, me parece qué buena iniciativa el hecho de que la Defensoría Pública Federal pueda retomar también algunos casos. Creo que aquí ha estado Netzaí Sandoval hablando también de casos que están llevando de gran impacto. Me parece buena noticia, pero se tiene que traducir todo esto ya en hechos, en presupuesto, en recursos técnicos, humanos, en fin. Y el tema del legislativo también esencial. ¿Están redactando ya una carta? Para los senadores queremos invitar a los coordinadores senadores y a la exministra Olga Sánchez, que además ella siempre pugnó porque se juzgara con una perspectiva de género, que se investigara con una perspectiva de género. Entonces, en su calidad de presidenta de la mesa directiva, más los coordinadores parlamentarios,
de los grupos en el Senado, que todos son de un gran nivel, con mucha experiencia, han sido gobernadores, han sido jefes de la ciudad, gobierno de la Ciudad de México, han sido procuradores. Entonces, con ellos creemos que podemos también tener un diálogo muy productivo para ir muy rápido y generar un compromiso unánime de cambios en la ley, sobre todo en cómo materializar lo que es un principio constitucional con relación a la prisión preventiva. Cómo hacer que el estándar probatorio para que alguien pise este lugar realmente sea tan alto que prácticamente la gente tenga que seguir su proceso en libertad. Rosario, pues si nos lo permites, aquí estaremos informando y si nos comunicas en cuanto tengan esa carta para darla a conocer. Por lo pronto aquí, pues ya les avisamos a las senadoras, a los senadores, que pues estén atentos, estén pendientes a esta invitación. Es más, ya está hecha, pero los detalles, pues pronto los tendremos, si nos lo permites, querida Rosario. Claro que sí, Elisa, con muchísimo gusto, ya lo sabes. Como siempre te agradezco la información, también estas reflexiones y la narración de lo que se vivió también el día de ayer, esta importante visita, que se traduzca ya en hechos muy concretos. Gracias, Rosario. Al contrario, Elisa, te mando un abrazo enorme con mucho cariño. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Rosario Robles desde Santa Marta, Acatitla, con esta información, estas reflexiones.